Bueno, ¿qué me decís de Luis de Góngora? ¿Cómo era? Si observáis ese cuadro, se ve un carácter un poco extraño, ¿no? Se nota cómo nos está despreciando, ¿verdad? Cómo nos mira de reojo y con una altivez extraña. Bueno, seguramente Góngora era así, ¿vale? Era también una persona capaz de tener un magnífico sentido del humor, de reírse, de todo eso, pero era alguien increíblemente altivo, seguramente un superdotado, ¿vale? Y alguien que podía despreciar a cualquiera que no estuviera a su altura, que no estuviera a su nivel. O sea que ese cuadro nos mira como diciendo, ¿tú qué haces ahí, mierdecilla? ¿Tú piensas que puedes leer y entender cualquiera de mis poemas? Y es lo que nos pasa, y nos pasa a todos, ¿eh? O sea, no es algo que le pase a cualquiera. Todos los profes de lengua, cuando hemos empezado a leer los poemas de Góngora, lo primero era decir, pero ¿qué está diciendo este hombre? O sea, no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces, va un poco por ahí la cosa. Góngora era una estrella, fue admirado desde muy joven por su manera de hacer poesía, que era absolutamente espectacular, consiguió renovar todo el lenguaje barroco, coger esas ideas de Garcilaso y crear el lenguaje barroco, perdón, no renovarlo, sino llevarlo a un extremo, a una cosa totalmente nueva, y seguramente se lo tenía muy creído, con mucha razón, pero se lo tenía muy creído, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué hace Góngora? Góngora crea ese estilo que es el culteranismo, ¿vale? Ya lo hemos visto en el esquema anterior, es un estilo que se basa en que es muy recargado, es muy difícil, está lleno de cultismos y de referencias mitológicas, es decir, de palabras cultas sacadas directamente del latín o del griego, y de referencias a la mitología, pero que no son fáciles, tienes que ser también muy culto para pillarlas. Y está marcado por figuras literarias que también son difíciles. El hiperbatón, esa forma de hablar alterando el orden lógico de las palabras, que sería, si habéis visto la Guerra de las Galaxias, pues esa forma de hablar que tiene Yoda, eso sería un hiperbatón continuo. Lo que pasa es que aquí no está hecho para resultar simpático, como Yoda, sino está hecho para crear dificultad, para resultar sorprendente y a la vez difícil, extraño, oscuro, ¿vale? Pues usa eso, hiperbatón, y usa la metáfora, pero en un sentido muy duro, como os decía, muy exigente. No es la metáfora clásica de tu pelo es oro, sino metáforas que van a ser brillantes, deslumbrantes, con términos imaginarios absolutamente increíbles, que van a hacer que el poema se vuelva muy hermoso, muy bonito, pero muy difícil, muy difícil de seguir, ¿vale? A veces demasiado, o casi siempre demasiado. Eso sería el estilo que crea Góngora. Si observamos su obra se puede dividir en poemas cultos y poemas populares. Ese estilo, sobre todo, está en los poemas cultos. Pero él también hacía poemas populares, esto que ya os decía, ¿vale? En la métrica, versos que son de 8 sílabas, de arte menor, 8 sílabas, o a veces menos de 8 sílabas, que son romances, es decir, disposiciones de listas de 8 versos en los cuales los pares van a rimar, que da suelto A, suelto A, suelto A y riman en asonante, o que son letrillas, otras composiciones de 8 o de menos de 8, ¿vale? Con distintas rimas. Y muchas veces, a menudo, esos romances o esas letrillas son humorísticos y son satíricos, ¿vale? Entonces, pues aparece un Góngora que se toma las cosas con humor, que está lleno de ingenio, de buen rollo, de crítica social, de muchas cosas así, ¿vale? Este es el Góngora que más fácil podemos leer, que más entendemos y que nos resulta más cercano, ¿vale? El problema es que tiene también estos poemas cultos, en su estilo absolutamente dificilísimo que nadie entiende. Y los podemos dividir de nuevo en dos. Por una parte, los que son sonetos, ¿vale? Recordáis esas composiciones, versos en decasílabos, 14 versos distribuidos en 2 cuartetos y 2 tercetos, 4-4, 3-3. Y bueno, esto es una forma culta que ellos copian del Renacimiento y que Góngora mantiene, y tiene sonetos con ese lenguaje difícil que tratan prácticamente cualquier cosa. Tiene sonetos amorosos, tiene sonetos filosóficos, tiene sonetos pesimistas sobre la muerte, tiene sonetos sobre cualquier cosa, ¿vale? Son más de 200 y tienen muchos temas. El problema no son los sonetos, el problema son estas dos obras extensas, ¿vale? Góngora crea dos obras mucho más largas. Recordad que los poemas suelen ser cosas cortas, bueno, pues él crea
poemas que están en verso, pero que son muy, muy largos y que son muy complejos. Aquí desarrolla hasta el extremo, hasta lo salvaje, ese lenguaje del culteranismo. El primero es la fábula de Polifemo y Galatea. La fábula de Polifemo y Galatea trata la historia del gigante Polifemo, ese cíclope de un solo ojo en el centro de la frente, que se enamora de la ninfa Galatea, ¿vale? La ninfa Galatea, imaginaos una ninfa preciosa, perfecta, ¿vale? Un modelo de belleza femenina. ¿Pensáis que tiene alguna posibilidad el gigante Polifemo con la ninfa Galatea? Pues no, evidentemente no, ¿vale? Galatea quiere a un pastor que se llama Acis y Polifemo pues coge una piedra gigantesca y la tira ahí encima de Acis, lo mata, en fin. Una historia que es mitológica, no se la inventa, no es que se la esté inventando Góngora, pero que no refleja realmente nada psicológico. ¿Con esto se puede reflejar el amor, como hacía Garcilaso? Pues no, realmente no. ¿Tú te vas a sentir identificado con un monstruo gigantesco de un solo ojo en el centro de la frente? No. ¿Esa historia tenía muchas posibilidades? No. A Góngora no le interesa la psicología del amor, no le interesa la percepción, que haya unos sentimientos que sean sinceros, que sean reales, que nos llenen. Entonces, ¿qué le interesa? Pues a Góngora le interesa sobre todo la imagen, esa imagen absolutamente espectacular de un gigante moviéndose por los bosques y cogiendo un pino como si fuera un bastón y avanzando y cogiendo una piedra gigantesca para tirársela al otro, o la imagen de la ninfa preciosa, perfecta, puesta allí sobre un prado mientras amanece. Ese tipo de imágenes espectaculares, incluso los contrastes entre la perfección de la belleza de ella y la fealdad del monstruo, o la delicadeza de ella y lo gigantesco del monstruo, ¿vale? De hecho, esa idea se mantiene. Si habéis visto la peli de King Kong, aparece así. En la última versión, en la de Peter Jackson, se ve un poco este espíritu que tiene Góngora, ¿vale? Cuando el monstruo, el King Kong, coge a las chicas allí en el Empire State, en el rascacielos de Nueva York, y está con ella y se ve el cielo detrás perfecto. La imagen es espectacular, llena de contraste, llena de brillo, llena de belleza. No hay una historia de amor real, verdadera, con la que nos identifiquemos, pero la imagen es maravillosa. Pues eso es lo que quiere hacer Góngora, ¿vale? Crear imágenes que sean sorprendentes, maravillosas, y ya está. El problema, todavía más difícil, son las soledades. Las soledades es un poema que empezó y que se supone que iba a tener 4 partes, pero solo hizo una, o sea que nunca llegó a acabarlo, y no se sabe muy bien de qué se trata. Es la historia de un hombre, un chico, que naufraga y aparece allí en una playa, medio muriéndose, medio ahogándose, agarrado a un tronco, y está anocheciendo, o sea, atardece y él sale de la playa mojado y se pone a escalar un acantilado que había allí, porque la playa no tiene otra salida, y entonces él sube mientras el sol baja y se crea también una imagen bellísima con la luz del sol y no sé qué, y luego consigue escalar y va avanzando por entre el bosque hasta que descubre una aldea, y en la aldea pues como que lo acogen y no se sabe muy bien qué más pasa, ¿vale? No desarrolla totalmente la historia. ¿Qué representa eso? Pues no se sabe. Góngora se luce de nuevo haciendo imágenes bellísimas y parece que le interesa más el cómo contarlo que eso que nos está contando. También, como faltan las 3 partes siguientes de la historia, pues no se sabe muy bien qué es lo que él quería decirnos en realidad. Puede ser que exprese ese sentimiento del pesimismo, de la pérdida, de la desesperación barroca, ¿vale? En esa persona que estaba en un barco pero que naufraga y que se ve solo y que tiene que ir buscando sin saber muy bien y que tiene ese trauma, ¿vale?, de haber estado a punto de morir. Seguramente refleje esos sentimientos, pero de nuevo os digo, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es que está desarrollando un lenguaje culterano, ¿vale? Y está haciendo poemas absolutamente súper difíciles, con imágenes súper bellísimas, y ya está. Esa es la idea que él quiere transmitir, ese es el concepto artístico que él quiere desarrollar.